Bienvenidos todos, esto es América. La complejidad que atraviesa el mundo involucra en estos momentos un conflicto que acapara la atención del planeta entero y que justo en el día de hoy, cuando se conmemoran 2 años de la guerra entre Hamas e Israel, pareciera que está más cerca que nunca un posible acuerdo de paz. Todo depende de la voluntad de quienes tienen las armas, pero las armas que a través de la violencia, a través del secuestro, a través del asesinato, han mantenido en vilo al mundo entero ante lo que sucede precisamente en la franja de Gaza. Independientemente de la interpretación entre las partes involucradas, es un hecho que no ha debido ocurrir, pero si toda la presión en estos momentos promete aliviarse a partir de los siguientes pasos, es meritorio en esta oportunidad precisamente conmemorar los 2 años del inicio de la guerra entre Hamas e Israel y que esperemos sea el último. Para abordar este tema que en el día de hoy sin duda se hunde en la médula de todos, presentamos a nuestro siguiente invitado, nuestro primer invitado en el día de hoy, de hecho, Brian Acuña Obando. Él es analista internacional y profesor universitario. Muchísimas gracias, profesor, por estar con nosotros. Lo que involucra la continuidad de este conflicto en el que tantas comunidades se han involucrado, tantas sensibilidades ha movilizado y sobre todo tanta polarización ha generado en el mundo entero. Su interpretación al respecto, por favor. Sí, bueno, hemos pasado por un proceso de 2 años de un conflicto bastante grave. De hecho, es el pico más importante de conflicto en el contexto de lo que conocemos como conflicto palestino-israelí. Recordemos que históricamente siempre se hablaba de conflicto árabe-israelí y es a partir de los 70s, 80s que se le empieza a dar más énfasis al tema del conflicto palestino-israelí. Un conflicto que ha sido imposible de resolver, digamos, en todas sus partes, porque todos los actores involucrados quieren la fórmula ganar-perder, ¿verdad? Lo que llamamos tradicionalmente como suma cero. Han habido momentos de altísima tensión, incluyendo los periodos de las intifadas, tanto en los años 80 como en el año 2000, pero el pico que se desarrolla a partir del año 2023 es el más grande. Primero, por la invasión que Hamas hace contra población civil al sur de Israel, donde llegan a asesinar a más de 1.200 personas y secuestran a varios centenares también llevándoselos hacia la franja de Gaza, y de los cuales todavía hay 48 y de los que se sospechan solamente como 25 podrían estar vivos en estos momentos. El 8 de octubre técnicamente empieza la operación de Israel contra Hamas, que ha buscado dos objetivos: recuperar a los rehenes hasta donde se pueda y, en segundo lugar, pues destruir todas las capacidades militares que Hamas tiene para seguir haciendo de las suyas en la franja de Gaza. Profesor, ¿qué garantías puede existir ante la comunidad internacional, ante la población del mundo, ante Israel por parte de Hamas, de respetarse los acuerdos, de mm, llegar a una desmovilización definitiva, de destruir, derribar, tapiar todos estos túneles, que muchos de ellos también se encuentran muy sensibles ante la continua movilización? Pero esta situación, ¿qué garantías hay del respeto de unas condiciones por parte de un grupo que se ha manifestado tan extremista hasta los momentos? Bueno, las garantías con una organización como Hamas, que es una organización político-militar y que actúa incluso con actos de terrorismo, es un poco turbia. En realidad ellos cumplirán solamente aquellos factores que les favorecen según sus dogmas y según sus ideas. Acá, digamos, cala mucho algunas ideas que ha lanzado la prensa internacional, incluso hoy, de llamar, por ejemplo, genocidio lo que está ocurriendo, algo que hasta este momento ninguna corte internacional, ya sea la Corte Internacional de Justicia o la Corte Penal Internacional, lo han declarado como tal, ¿verdad? Ha sido una declaración de Vox Populi, pero lo cierto del caso es que, a pesar de estar aconteciendo un supuesto genocidio, según mencionan algunas fuentes, vemos que jamás no se repliega y no toma la decisión de detener, digamos, sus acciones para que esta situación cambie. Esto quiere decir que efectivamente su interés mayor es seguir en el poder, más allá de respaldar o respetar la voluntad de la población palestina de poder sobrevivir.
Esto nos lleva a entender también que cualquier acuerdo que se firme con Hamas es un acuerdo que va a estar literalmente tambaleándose sobre una cuerda muy delgada, porque al ser una organización que se moviliza al margen de la ley, van a encontrar siempre espacios grises para poder seguir violentando lo que las normas internacionales dicen y además no tienen, digamos, una sanción como sí lo podrían ser, digamos, los líderes israelíes eventualmente si se llegan a declarar sobre el terreno crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. Profesor, ¿hay diferencia ideológica entre el liderazgo de Hamas que está en territorio palestino, que está en Gaza? ¿Diferencia ideológica con la representación de Hamas en Egipto a favor de lo que puede ser el acuerdo y también lo que se negocia en Qatar? La única diferencia entre Hamas en Gaza y Hamas en el exilio es que Hamas en el exilio funciona únicamente como buró político, es decir, ellos hacen solamente todo lo que tiene que ver con la parte política de negociación. Todo lo que está actualmente en la franja de Gaza es el brazo armado, las brigadas de Al-Qassam, y por el otro lado vamos a ver también que el buró político no solo depende de ellos mismos, sino que también dependen de un comité que se llama el Comité de la Shura, que este está determinado por un grupo, digamos, de diferentes liderazgos dentro del mundo palestino, incluyendo algunos grupos tribales dentro de los enclaves, que son los que toman las decisiones. Este grupo, digamos, lo que es todo el Consejo de la Shura, ellos se manejan de un muy bajo perfil, entonces si bien se puede sospechar quiénes son miembros de estos, lo cierto del caso es que no son, digamos, declarados públicamente. Y estos van a ser los que van a dictaminar el pensamiento ideológico que tiene Hamas en estos momentos. Si bien en algún momento la posición de Hamas era muy cercana al movimiento de los hermanos musulmanes desde una visión de Yusuf al-Qaradawi, que era, digamos, como el ideólogo de aquel momento, este ideólogo hace una separación un poco más fuerte entre lo que es el pensamiento de Islam político y lo que es directamente el funcionamiento, digamos, de las políticas del Estado. Obviamente los hermanos musulmanes y todos estos grupos buscan unificar ambos aspectos, pero la parte importante es que al modificar algunos de sus dogmas más cercanos a otro ideólogo que es de apellido Qut, se han radicalizado todavía mucho más y los ha llevado incluso a hacer declaraciones como por ejemplo decir de que si tienen la oportunidad repetirían más de una vez el 7 de octubre o decir de que la sangre de los mártires palestinos son los que van a liberar Palestina, o sea, un lenguaje abiertamente necropolítico, como también se le llama en el ámbito de las relaciones internacionales, donde no les importa destruir completamente Gaza y donde no les importa destruir la vida de sus propios ciudadanos con tal de encontrar el dominio que ellos quieren desde un punto de vista de Islam radical político. Profesor, es difícil observar y analizar la realidad de la población que vive en Gaza sin el sesgo de lo que nos deja ver precisamente Hamas a través de la autorización de esos medios que están allí cubriendo y exhibiendo todo lo que lamentablemente ocurre. Profesor, pero me atrevo a preguntar, hay que depurar, y hablo de ambas poblaciones, hay que depurar quizás pasado y superado el acuerdo, lo que queda y lo que vive en Gaza y la población de Israel. Un acuerdo de paz contempla, al menos el que está sugerido, amnistía. No debe ser fácil convivir con quienes de manera tan sangrienta han acabado con la vida de tantas personas. No es sencillo, de hecho que ningún conflicto en el cual han habido muertes de por medio son sencillos, pero creo que cualquier liderazgo debe tomar una decisión que puede ser significativa. Y voy a dar un ejemplo. Cuando Nelson Mandela, líder, digamos, de la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, salió de casi 30 años de estar en prisión, ¿verdad? Después de haber sido condenado incluso a cadena perpetua, él podía salir con todas las intenciones de vengarse de todos aquellos que no solamente lo enviaron a la cárcel, sino que han promovido el apartheid durante décadas. Sin embargo, ¿cuál fue la decisión que tomó Nelson Mandela? Tratar de unir a todos los sudafricanos, indiferente de si era población negra que había sido discriminada o si era la población blanca que discriminaba propiamente.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Una gran diferencia entre lo que es un liderazgo que busca construir, que busca establecerse hacia algo mucho más productivo, y un liderazgo destructivo que lo único que saben es extender el conflicto porque al final de cuentas encuentran padrinos que le sigan patrocinando las guerras y le sigan patrocinando este tipo de discursos. Esa es la enorme diferencia. Israel mismo, digamos, en algún momento, cuando iniciaba su Estado, llegaron a tener organizaciones que estaban entre sí, incluso militarmente hablando, y luego decidieron de poner las armas, incluso organizaciones que hasta cometieron atentados terroristas, como fue el atentado contra el Hotel Rey David, ¿verdad?, en Jerusalén, decidieron desarmarse, decidieron entregar las armas y volverse parte de una sola fuerza militar del Estado y a partir de ahí llegar, digamos, a conformar la parte importante del Estado de Israel que conocemos hasta el día de hoy. Es decir, tiene que existir una decisión política de los diferentes liderazgos para poder convivir, porque de caso contrario vamos a seguir sumergidos en un ciclo interminable de violencia, en un ciclo interminable de muertes que al final de cuentas no le favorece a nadie y principalmente los más afectados a lo largo de todas estas décadas de conflicto ha sido la población palestina, que ya sea por decisión de los liderazgos árabes o por decisión de sus propios liderazgos o la confrontación directamente con Israel, no solamente no han logrado conformar un Estado independiente, sino que ni siquiera logran tener los elementos básicos para la supervivencia de una población que merece más de lo que tiene hasta este momento. ¿Qué tan vinculante ha sido la presión de la Casa Blanca ante estas negociaciones? Y sobre todo tomando en cuenta que hay un compás de espera por lo que pueda adelantar Hamas y también por lo que pueda destacarse desde Egipto, profesor. Yo creo que es la presión más importante que se ha tenido hasta el día de hoy. De hecho, lo he mencionado en otros espacios de que al parecer para algunos la única forma de solucionar este conflicto es con una medida impuesta, que es lo que está haciendo Estados Unidos. Y si vemos, esta medida impuesta no solo es bien vista por Estados Unidos y es bien vista por Israel, sino que incluso otros países del mundo árabe lo han visto como algo positivo y lo hemos visto incluso países de la Unión Europea cuyo fin, digamos, es que efectivamente se llega a poner culminación a tanto tiempo de agresiones y tanto tiempo de violencia. Ya son 2 años desde hoy, lo cual pues demuestra un desgaste sumamente fuerte y es importante ya empezar a aterrizar la situación y empezar a poner fin a todo este ciclo que en realidad le ha traído muchísimo daño a todos los actores, pero principalmente y obviamente a la población civil palestina que a lo largo de los últimos casi 20 años del liderazgo de Hamas, Hamas los ha hecho vivir asentados sobre una bomba de tiempo con los túneles que usted mencionaba al inicio y además al utilizar también infraestructura civil, incluyendo hospitales, escuelas y demás, como zonas técnicamente militarizadas para los fines que jamás tenía predispuestos para lanzar el tipo de operación sanguinaria que lanzó hoy hace 2 años exactamente. Viendo esto, profesor, Hezbollah debería poner las bardas en remojo. Sin ninguna duda, y más que Hezbollah ya recibió un fuerte golpe, como lo fue el asesinato del Sheikh Hassan Nasrallah, y evidentemente esto ha llevado a que incluso no haya una centralidad en estos momentos. Una interrupción en la comunicación. Estábamos conversando con Brian Acuña Obando, él es analista internacional, profesor universitario, experto en Medio Oriente. Profesor, nuevamente, retomamos, por favor. De acuerdo, hablábamos de la situación de Líbano que ha Sí, sido muy golpeada después de la muerte de Hassan Nasrallah y que ha debilitado la posición de Hezbollah dentro de este país. De hecho, algunos países ya, digamos, del Medio Oriente, incluyendo Arabia Saudita, incluyendo Emiratos Árabes y por ahí también Turquía se ha manifestado, ha buscado, digamos, acercarse un poco más al Líbano para aprovechar este vacío que deja no solo el Hezbollah como organización, sino Irán como país, como principal patrocinador de Hezbollah, para lograr ellos algún tipo de influencia en este país que es sumamente pequeño, pero es una puerta muy importante en las zonas
Mediterráneo Oriental. Entonces, a partir de ahí es la importancia que tiene el Líbano en estos momentos e Israel sigue golpeando algunas posiciones de lo que queda de Hezbollah que intenta movilizarse hacia el sur del río Litani, ¿verdad? E Israel los golpea para hacerlos replegarse de nuevo hacia la otra parte donde tienen que estar. Jamás, si no aprovecha de esta oportunidad, ¿qué perdería, profesor? Es decir, creo que tiene una moneda con dos caras muy completamente distintas ambas. Jamás ya, digamos, desde un punto de vista operativo, ya perdió. Desde un punto de vista ideológico, obviamente que no, porque es una ideología y las ideologías requieren de otra ideología que la combatan para que pueda perder fuerza, pero jamás desde un punto de vista operativo ya ha perdido. Lo más a lo que puede aspirar jamás es a que el buró político se mantenga vivo en el exilio con una promesa de no ser asesinados en el proceso y por otra parte, la otra forma es replegarse militarmente y ya entregar a los secuestrados. Creo que esa es la respuesta que se esperaría de Hamas. Sin embargo, recordemos que aquí aplica mucho la lógica aquella del animal acorralado, ¿verdad? Y un Hamas acorralado es capaz de cometer locuras y es lo que posiblemente van a querer hacer, digamos, en estos últimos momentos que les queda de poder, porque ya, digamos, las fuerzas de Hamas están muy diluidas en realidad. Profesor, muchísimas gracias. Gracias por tu oportuna participación y por tan detallado análisis en relación a un conflicto que se mantiene latente, que todavía persiste su solución. Esperemos que estemos más cerca, como usted lo apuntaba, hacia el alivio de esta crisis y veremos cuál es el siguiente paso hacia la posible reconstrucción en caso de que así sea. Muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias a ustedes por la invitación, estamos a la orden. Hasta la próxima, seguro que sí, igualmente por acá. Conversamos con Brian Acuña Obando, él es analista internacional y profesor universitario. Estaba conectado con nosotros por la vía digital. Esto es América. Regresamos en instantes.